Gracias por venir, por madrugar. Bueno, no es muy pronto, pero bueno, en cualquier caso, después de la jornada de ayer, que fue tan intensa, es de agradecer que haya tanta gente a esta hora de la mañana para este encuentro de cultura local y construcción de ciudadanía. Yo me gustaría dar las gracias pues, a la organización por invitarme a participar de este evento. Y me gustaría comenzar haciendo un ejercicio de memoria, que por cierto ayer también salió aquí lo de la memoria a colación. Un recuerdo, vaya. Recuerdo que hace unos años alguien me dijo que lo que yo hacía, de lo que yo hablaba en los programas que llevo haciendo en la radio y en la radio pública desde hace pues como 30 años, era puro romanticismo, ¿no? Esos colectivos, esas actividades, esos eventos de los que yo hablaba, pues afortunadamente algunos ya tienen entidad propia, se mueven por sí solos y tienen una larga trayectoria, lo que es de agradecer, y bueno, lo que significa que, bueno, que el apoyo y dar visibilidad a las múltiples opciones que hay dentro de la creación cultural sigue mereciendo la pena, aunque uno sea o no romántico, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esa pequeña introducción porque quizá ayer aquí hemos visto, según aquella persona a la que hago mención, pues hemos visto muchos románticos, ¿no? Muchas propuestas de gente que sigue apostando, pese a las dificultades, por un tipo de gestión cultural diferente, ¿no? Ayer también se ha hablado de una serie de cosas que a mí me gustaría, bueno, se ha hablado de muchas, ¿no? Pero algunas me gustaría destacar. Por ejemplo, el apoyo a lo público, que debe de seguir siendo público, yo estoy totalmente de acuerdo. También no se habló de dinero, es curioso, solo se habló de que a partir del 1 de enero creo que los 150 o 160 primeros euros que invirtamos en cultura pues nos lo van a descontar del IRPF. Bueno, habrá que leerse la letra pequeña porque me veo guardando los tickets de los cines, de los libros, de las revistas, de todas esas cosas que uno compra y que consume casi a diario. Habrá que ver eso. Y tampoco se ha hablado de la profesionalización de un sector que necesita y que pide, yo creo que a gritos, la independencia de lo político. Yo eso lo dejo ahí. En esta mesa que vamos a hablar, que se titula Espacios de cultura, lugares para la cultura, si el espacio es el todo, el lugar para la cultura, el lugar sería la ubicación específica de ese espacio, ¿no? Del espacio. Y es por ello que, bueno, vamos a conocer 3 lugares para la cultura y de cómo desde la periferia se contribuye y trabaja en la generación de hábitos culturales, ¿no? Tengo 3 invitados, vamos a ir conociendo sus proyectos, hablaremos con ellos, yo les haré una serie de preguntas y luego pues, estará abierto a la participación y a que vosotros interactuéis con ellos. El primero, que está aquí a mi izquierda, es Gustavo Dieguez. El diseño, el urbanismo y la arquitectura son sus áreas de trabajo. Junto a Lucas Gilardi forma el colectivo A77 en Argentina. Y bueno, una de las cosas que me ha gustado de su presentación es que les gusta construir sus proyectos con sus propias manos, algo muy alejado quizá de la arquitectura estrella. Así que, Gustavo, pues preséntanos tu proyecto, A77 y todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, gracias por la invitación. No sé, ¿cómo viene la presentación? ¿Sería que no? Bueno, me adelanto, bueno, soy arquitecto, somos un dúo de arquitectos. Sí, señor. Lucas Gilardi y quien está hablando ahora, Gustavo. Lo que hacemos hace cerca de 10 años es tratar de trabajar de lo que nos gusta, que es la arquitectura, y para eso tuvimos que enfrentarnos con el desafío de hacerlo por nuestra cuenta, porque atravesamos durante nuestra etapa de formación y durante 10 años de profesión, los primeros que fueron de formación también, la necesidad de trabajar de alguna forma. Empezamos construyendo con nuestras propias manos. Esto que ven acá es la primera construcción que hacemos juntos, después de otros trabajos que habíamos hecho con otro colectivo, que es la autoconstrucción junto con Lucas de la habitación de sus hijos, que son acá, que están como están. Y a partir de ahí
y habrán visto que el material que estábamos usando eran desechos industriales de General Motors. Se empiezan a suceder una serie de proyectos que tienen que ver con la construcción de instalaciones o de piezas que están referidas a esa situación de autoconstrucción. Ese material que venía de Brasil, bueno, después de varios proyectos termina en Brasil en esta instalación y es vendido como obra, algo que fue embalado en cajas que fueron adentro de cajas y terminaron en Brasil. Y eso derivó en que nos rotularan y nos etiquetaran como arquitectos sostenibles, que trabajábamos con el reciclaje. Son todas etiquetas que van apareciendo, que no tenían que ver más que nada con que nuestro trabajo tenía que ver con la supervivencia y que se sumó ese trabajo con el reciclaje y con la autoconstrucción a una hipótesis que teníamos después del 2001 de que las instituciones eran muy frágiles. Nosotros en Argentina lo vivimos palpablemente y de esa manera empezamos a construir nuestras propias instituciones efímeras que duraran una semana, 2 semanas, 10 días, 3 meses. Muchas tenían que ver con lo cultural y una de ellas se hizo realidad porque luego de haberla presentado en un debate sobre el destino de los museos fue el Centro Cultural Nómade, que es el proyecto de un contenedor portuario que tiene actividades culturales en el espacio público, que se puede mover por la ciudad y que puede ser la interfase de otras instituciones de cada uno de los barrios y trabajar en conjunto en programación educativa y pedagógica junto con la comunidad. El Centro Cultural Nómade funciona desde el 2011 sin interrupción. Había sido pensado para durar 1 año y me llegó un mail ayer que necesitan arreglar los muebles para el 5º año de funcionamiento consecutivo. O sea, estos mueblecitos que son también hechos con las cajas de autopartes, ya no de General Motors, sino de cajas que transportaban vidrios blindados, tuvo que ver con que las empresas empezaron a contactar con nosotros para encajarnos o darnos el material a nosotros porque no sabían qué hacer con él. Entonces nosotros tuvimos que empezar a buscar un lugar donde almacenar ese material y esas cajas que traían vidrios blindados, eso hablaba del miedo urbano y de que blindar un auto salía lo mismo que lo que salía una vivienda de protección oficial. Y varias otras cosas que por el corto tiempo no puedo contar, pero nos pusieron en un circuito de trabajo que tenía que ver con desarrollar actividades relacionadas a actuar en el espacio público con interfaces culturales. Y eso nos puso en Barcelona, nos llamaron en Canchaland, que era un centro de producción y de residencias que existió durante algunos años, a sustituir o por lo menos a repensar esta instalación de Caguamata que estaba en el patio del centro cultural y que fue incendiado. Y bueno, entonces lo que hicimos fue leer el barrio, entender qué estaba ocurriendo ahí y ponernos en contacto con todo lo que estaba ahí cerca. Nuestra operatoria tiene que ver con trabajar con lo que tenemos a mano. Trabajamos con los materiales de desechos de una planta de reciclaje que quedaba muy cerca de ahí. Trabajamos con un colectivo de artistas, con niños de la ciudad, de una comunidad, de un instituto educativo muy cercano. Con ellos hicieron el programa de lo que tenía que pasar en ese lugar y empezamos a implementar una tarea de desarrollo de talleres de construcción comunitaria junto con convocatorias que hacíamos a nivel abierto para estudiantes, para gente que trabajara en diferentes disciplinas y desarrollamos junto con la gente del Centro Cultural de Canchaland la estrategia de cómo iba a ser la instalación. Ellos nos habían pedido desarrollar una unidad que se pudiera mover por la ciudad y como las casas rodantes estaban muy cerca en los campings de la zona, muy accesibles y las pudimos conseguir algunas regaladas y otras compradas a bajo precio, desarrollamos una instalación que tenía que ver con un módulo con vista al Mediterráneo. Ahí estamos hablando con los vecinos para hacer el evento en el espacio público y este es el aspecto final del artefacto. Durante 3 años funcionó, bueno, aquí muestro algunas escenas de la puesta en acción en el espacio público programada junto con los vecinos y luego el recital que se hizo para cerrar el proceso de trabajo y que un poco también cerraba ese año del Centro Cultural. Lo que ocurrió luego fue varias convocatorias para darle un contenido. Durante el año un par de artistas tomaban esa caravana, esa roulotte, y la llevaban haciendo proyectos artísticos. Esta es una
un proyecto que llamó Zona Intrusa, que era una biblioteca itinerante, que trabajaba con gente de tercera edad y con niños y con chicos en edad escolar. Y este es el mapa final de instituciones, personas que forman parte de esa constelación temporaria, de esa institución temporaria. Ahí atrás de la construcción vemos 9 grúas, una serie de edificios tapando la vista al Mediterráneo, la burbuja inmobiliaria y el cierre de Canchalán. Se cierra un ciclo que hace que esa instalación quedara en ese lugar y la institución se tuviera que ir. Luego es exhibida como trofeo de guerra en Santa Mónica, es otro tema. Bueno. El trabajo este nos condujo a desarrollar con la gente, con artistas de Barcelona, este trabajo en Buenos Aires, en el lugar donde nosotros teníamos nuestro espacio de trabajo, que era un galpón, que era un centro cultural autogestionado por los vecinos. Y junto con las escuelas públicas hicimos un trabajo junto con los niños de diseño de los juegos infantiles. Estos son estudiantes de arquitectura trabajando con los niños. Este es el centro cultural autogestionado. De diseño y de construcción colectiva de los juegos para rehabilitar un descampado que estaba a un lado de ese centro cultural. Paso rápido porque hay muy poco tiempo. Y bueno, el resultado de este trabajo nos condujo a otras situaciones que desde el Estado nos llaman para desarrollar políticas de... esto fue bastante autogestionado, pero luego nos llaman para trabajar en un programa de Naciones Unidas dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires en barrios carenciados para el desarrollo de equipamientos comunitarios. Y eso, bueno, nos hizo también aplicar esa mirada territorial que habíamos usado en Barcelona, en Canchalán, para desarrollar estrategias de diálogo con las diferentes instituciones y que las instituciones eligieran también a quién era el que merecía el apoyo en ese momento. Y ellos se pusieron de acuerdo para que un club de fútbol que tenía solamente este terreno vacío pudiera tener un equipamiento que era una cubierta de sombras para tomar la merienda, el vestuario, los baños, y el predio, digamos, la cancha de fútbol, el estadio de fútbol sería el toque final para que ese club de chicos que reúne 120 niños pudiera tener su estadio propio y jugar de locales. Luego hicimos un juego también con ellos de construcción colectiva junto con estudiantes de arquitectura. Entonces, a partir de trabajar con estudiantes de arquitectura empezamos a desarrollar un modelo educativo también para las universidades y para trabajar con las facultades de arquitectura en procesos de extensión académica y de formación profesional en medios concretos, ¿no? Este es el juego tribuna que hicimos junto con los estudiantes y con los padres de los niños del club, digamos. Esta es la tribuna en pleno uso. Y eso luego, bueno, un trabajo posterior fue desarrollar una instalación en el PS1, después de haber formado parte en el MoMA, digamos, después de haber formado parte de esta muestra que se llama Esto no es un museo, artefactos móviles al acecho, y después de haber desplegado una hipótesis sobre el trabajo de dispositivos culturales en el espacio público. De hecho, estábamos en el catálogo con 2 proyectos dentro de este catálogo. Nos llaman para hacer todo lo contrario, para desarrollar una unidad habitativa para que 20 personas pudieran vivir adentro de un museo durante 3 meses. O sea, salíamos con artefactos a la ciudad, artefactos culturales, y luego la institución cultural nos metía a la ciudad dentro de la misma. Entonces, el desafío era producir una suerte de activación junto con la institución. Y ahí nos vimos un poco trabados por la burocracia curatorial, digamos, ¿no? Porque había una cantidad de curadores muy grandes que tomaban decisiones sobre lo que a nosotros más nos importaba, más que la construcción y que el desarrollo de la instalación constructiva, que eso también lo hicimos con un taller de construcción colectiva. Nosotros y voluntarios de diferentes partes del mundo, estudiantes de arquitectura, básicamente muchos de ellos, lo que ocurrió fue que
no pudimos introducir nuestro programa. O sea, la idea nuestra era que no vayan artistas solamente, sino que vaya gente de ese barrio a vivir ahí y que vayan a discutir los temas que se discutían ahí junto con los artistas y con curadores y con pensadores y demás. O sea, que pudiera ser un proceso mucho más colegiado en el sentido de la representación social que implicaba. Si bien fue gente de Occupy Wall Street, bueno, eran ciudadanos calificados dentro de esa organización, digamos, tenían ese prestigio y por eso al MoMA le venía bien que estuvieran ahí, pero no estaba la gente de enfrente, de Queens o de Five Points, que era el otro lugar que tenía bastante peso dentro de lo que era la estructura barrial de lo que es el entorno del PS1. Bueno, el proceso para nosotros igual fue satisfactorio porque cada uno de los proyectos en los que nosotros involucramos a la situación de lo que serían los lugares para la cultura, resulta ser que nosotros vivimos el proceso, quiero hablar de la palabra proceso también, porque hay una confusión entre arte contemporáneo y cultura, me parece. Me parece que el proceso forma parte de la cultura porque el tiempo decanta actuaciones, decanta modos de uso y decanta cotidianeidad. Y el arte está esperando el momento del deslumbramiento de Laura, que me parece que murió hace unos 80 años cuando habló Benjamin. El Gran Aula es el último proyecto que les queremos contar. En realidad es algo que ya es más propio, es autogestionado. Tenemos también el financiamiento de una herramienta que es el mecenazgo cultural en la ciudad de Buenos Aires, que nos permite movernos de una manera más libre en función de que nosotros construimos nuestros propios contenidos y luego el financiamiento llega a partir de que cada empresa deposita en los diferentes proyectos una cantidad de dinero. Son artefactos, cada uno tiene una actividad concreta que puede ir ya no como el contenedor portuario que cuesta mucho dinero mover, pueden ir a cualquier situación, institución, espacio público, parque. Nuestro trabajo básicamente es en parques a modo de fiesta o de circo, donde va la troupe del circo con cada una de sus carromatos, pero también trabajamos con comunidades concretas. Y lo que empezamos a hacer es también trabajos con instituciones. Esto es un equipamiento que está hecho con es para el hospital de infectocontagiosos, para gente que tiene HIV. Y lo que hacemos es recuperar todo lo que descarta el hospital, las camas, todo el material de infraestructura, de mobiliario, y lo transformamos en otras cosas útiles para el mismo hospital. Esta es una biblioteca ambulante hecha con una camilla de recuperación fisioterapéutica. Y luego lo que hicimos también fue actuar en conjunto con la Bienal de Arte Joven y trabajar nosotros como tutores de artistas para desarrollar un mobiliario que fue la recuperación de las camas para el equipamiento del espacio público del hospital, que son los jardines de espera donde dan la medicación para los enfermos de HIV. Y bueno, más de los carromatos, que este está hecho para una galería de arte que se mudó a una villa de emergencia, para una favela en la provincia de Buenos Aires, en Villa Fiorito, para Belleza y Felicidad, que es la galería de arte, hace 10 años que está dentro de la villa funcionando, y con esto ellos salen al espacio público, hacen talleres de arte, teatro de títeres y otras actividades. Y esta es un poco la escenografía de los diferentes festivales. Bueno, también desarrollamos aparatos, juguetes ópticos para este, por ejemplo, es un zootropo hecho con un ventilador de techo y un lavarropas. Este es el módulo, es el MAN, el módulo de alfarería nómade, que sirve para modelado de arcilla en espacio público. Y también lo que estamos haciendo en nuestro espacio, nosotros ahora trabajamos con nuestro taller, no tenemos oficina de arquitectura, sino un taller. Trabajamos con escuelas que vienen al taller a hacer las actividades de Gran Aula con nosotros. Este sería un festival sobre ruedas, uno de los que hacemos en cada uno de los parques. Ahora tenemos el 28 de noviembre el último festival del año y todos los meses nos vamos moviendo por un parque haciendo algún tipo de actividad. En un principio estaban siendo sin habilitación municipal y ahora conseguimos que el Ministerio de Espacio Público nos incluya en unas actividades que nos permiten trabajar un poco más libremente porque tenía mucha responsabilidad civil si ocurría algún problema o algún inconveniente.
tenemos una fábrica de juguetes, que los chicos fabrican juguetes y se los llevan a sus casas. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues esta ha sido la presentación de Gustavo Dieguez y este colectivo A77. Y ahora me gustaría pasar la palabra a Oriol Martín. Él es el director ejecutivo de la Fira de Tàrrega, el Mercado Internacional de las Artes Escénicas, que se celebra en un lugar del extrarradio cultural como es Tàrrega, y desde allí además proponen también una figura quizá interesante, ¿no? Económicamente hablando, no sé si lo hablaremos ahora o después, en la que distintas administraciones, ¿no? Bueno, pues tutelan o vigilan el desarrollo de esta empresa cultural, ¿no? Una empresa pública. Municipal, exacto. Exacto. Bien, yo os propongo de hablar un poco primero de Fira Tàrrega, pero solo como punto de partida, para contarles alguna otra cosa que creo que puede ser más interesante en el contexto de hoy. En primer lugar, bueno, Fira Tàrrega es un mercado de artes escénicas. Nació en el año 1981, 6 años después de lo que sería pues, el fin de la dictadura. Llevamos 35 ediciones y es un festival, una feria, una fiesta, también solemos decir, que está centrada en lo que es la calle, lo visual y lo no convencional. Nuestra misión es la de dinamizar el mercado escénico, tanto el catalán como el del resto del Estado español, como a nivel internacional. Y desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años, pues también hemos extendido lo que sería nuestra actividad. Y aparte de exhibir espectáculos, también hacemos 2 cosas más. En primer lugar, coproducimos, es decir, acompañamos a compañías de artes escénicas que quieren estrenar proyectos. Y no acompañamos a cualquier tipo de compañía, sino que intentamos acompañar a compañías jóvenes, emergentes, y que intenten explorar en el ámbito del lenguaje escénico. Y en segundo lugar también hacemos, además de la exhibición, desde un punto de vista histórico y la coproducción en los últimos 4 o 5 años, pues también lo que hemos intentado hacer es ir a la raíz de todo el círculo o proceso creativo que es la formación. Y en relación a la formación realizamos varias actividades, pero digamos que la actividad estrella o digamos el proyecto así como más destacado es un máster bianual que hacemos con la Universidad de Lleida centrado en lo que sería la creación en el espacio público. Con lo cual, esto dibuja todo el proyecto y empezando desde cero, diríamos que nos encargamos de alguna manera de apoyar la creación desde la raíz, desde la formación. En segundo lugar, apoyamos la creación en relación a acompañamientos creativos, acompañamientos económicos, abrimos la ciudad para que compañías vengan a realizar digamos, ensayos y digamos, la propia producción de los espectáculos. Y finalmente, la parte final, lo que hacemos es exhibir espectáculos y ejercer, digamos, de trampolín escénico para las compañías. A grandes rasgos también os digo que tenemos cada año unos 60 espectáculos, 30 de los cuales son estrenos, 250 funciones, unos 400 artistas, 25 espacios de exhibición, unos aproximadamente 35.000 metros cuadrados de ocupación, tanto escénica como no escénica, con todo el tipo de actividades paralelas que hacemos. Y que a grandes rasgos tenemos 147.000 espectadores según una encuesta que hicimos hace 2 años en relación a
indicadores cuantitativos y cualitativos relacionados con los espectadores. Bueno, esto sería como la radiografía básica. Podría gastar los 7 minutos que nos conceden en especificar un poco más, pero yo creo, os diría dos cosas. La primera es que en la página web está toda la información de todo el proyecto detallada. Pero lo más importante es que la mejor manera de explicar qué es Fira Tàrrega es que vengáis a Fira Tàrrega en la próxima edición para que conozcáis un poco pues, el proyecto. Con lo cual, esto sería la foto, la radiografía básica de Tàrrega. Aquí hay algunas fotos de algunos espectáculos. Este es del año pasado, una compañía polonesa, KTO, que hizo una adaptación de la novela del ensayo de la ceguera de Saramago. Una compañía catalana, Kamchatka, que ha rodado por todo el mundo y que digamos, se ha especializado en el uso de espacios no convencionales. El Ernesto Collado, no sé si alguien de ustedes le conoce, es un auténtico loco, performer, clown contemporáneo, y una compañía de danza catalana que se llama Les Filles Follen, haciendo danza en la calle. Bueno, hasta aquí todo correcto, pero yo lo que quería destacar es que todo esto, la singularidad de todo esto es que pasa no en Barcelona, no en Madrid, no en Zaragoza, no en Valencia, no en Sevilla, sino en una pequeñísima ciudad de la periferia de Cataluña, en la provincia de Lleida, que se llama Tàrrega, como el nombre de Fira Tàrrega indica. Y todo esto que os he contado, los 60 espectáculos, los 30 estrenos, las 250 funciones en 3 días y medio, solo en 3 días y medio, y estos 147.000 espectadores también en 3 días y medio, generan una absoluta transformación de nuestra cotidianidad. La ciudad tiene 17.000 habitantes y a veces cuando escribo textos sobre qué es Fira Tàrrega bromeo diciendo que el diámetro de mi ciudad lo cruzo entre 11 y 12 minutos, sin correr, caminando. Que esto podría ser pues, el rato que yo he tardado de ir, yo creo que he tardado más de ir del hotel a este espacio, ¿no? Es una transformación de lo cotidiano sistémica, es decir, que cada año se transforma, cada septiembre, cada 4 días de septiembre se transforma, pero lo interesante no es que sea sistémica, sino lo interesante es que cada año se transforma de una manera absolutamente diferente. Es decir, lo que intentamos que nunca pase en Tàrrega es que se reproduzcan realidades. Sí que se reproduzca un modelo, pero no que se reproduzcan realidades. Y todo esto para llegar aquí, que es más o menos donde estamos, ¿no? En espacios de cultura, lugares para la cultura. Yo soy un firme defensor que el espacio y la cultura son no marido y mujer, o no marido y marido, o no mujer y mujer, sino amantes, ¿no? Y que el espacio y la cultura pueden compenetrarse y son dos conceptos que yo creo que son dos auténticos imanes. Lo que quería era desarrollar 4 ideas básicas en relación al espacio y la cultura. En primer lugar, el primer alcalde de Tàrrega, Eugeni Nadal, que era un personaje así como bastante esperpéntico, un genio que tenía la capacidad de digamos, visualizar el futuro. Era una persona con un carácter absolutamente mediterranista, de recuperación del espacio público después de 40 años de absoluto silencio. Dijo un día una cosa muy interesante, que es, gracias a Fira Tàrrega somos centro y no periferia. Y para mí esta frase, al cabo de los años, fue absolutamente reveladora, porque acabé entendiendo que los centros no geográficos, sino el concepto de centro, es algo que no está determinado. Es decir, que sí que estamos en un cierto determinismo geográfico, pero conceptualmente el centro es algo absolutamente movible. Con lo cual, gracias a un
a la cultura, ¿no? a la creatividad, a la expresión creativa, durante 4 días al año, una ciudad, iba a decir de mierda, pero esto aquí, una ciudad muy pequeña, en el sentido de pequeña, quería decir, una ciudad muy pequeña, periférica, en una de las provincias, de las 4 provincias, la menos desarrollada desde un punto de vista de infraestructuras y, lógicamente, también cultural. Nos convertimos en el absoluto centro de las artes de calle, no de Cataluña, no del resto del Estado, sino de lo que sería el sur de Europa. Es decir, nos visitan profesionales de cualquier parte del mundo, lógicamente europeos, pero también de Latinoamérica, de Estados Unidos, hacemos coproducciones con Estados Unidos, con Asia, es decir, lo que es durante el año la periferia, gracias a la expresión cultural y a una actividad cultural, este centro se desplaza. Con lo cual entendí que los centros no son determinismo geográfico, sino que en el fondo yo creo que son un cierto estado mental colectivo, capaz de transformar realidades. A mí me gusta muchísimo esta frase de Manuel Delgado que he puesto aquí, ¿no? La idea esta de microclimas. Yo sustituiría microclimas por microcentros, temporales, lógicamente, como os decía, durante 4 días y absolutamente excepcionales. Con lo cual, la primera idea que quería compartir con ustedes era pues, la idea esta de la movilidad, la capacidad de movilidad del concepto de centro. La interrelación, la correlación entre cultura y espacio, y aquí quiero poner énfasis en el concepto de periferia, genera 3 cosas que yo creo que son absolutamente imprescindibles para nuestro proyecto. Generan autenticidad, generan distinción y generan absoluta singularidad. En detrimento de un adjetivo que yo utilizo habitualmente, porque desgraciadamente en el mundo contemporáneo abunda este adjetivo, que es la idea esta de fake, ¿no? En inglés, que a mí me cuesta un poco traducirlo, pero fake sería, pues, no sé, Euro Disney, ¿no? Que entras en Euro Disney y cuando haces así como cloc, cloc a la pared es como de cartón piedra, ¿no? Y la autenticidad, la distinción y la singularidad yo las opongo a este concepto de fake o de show o de evento o de macro o de super mega producción o de gran espectáculo. La reivindicación, recordando dónde estamos, espacio, cultura y periferia, la reivindicación de la autenticidad, la distinción y la singularidad son la única herramienta que tenemos en las periferias para reivindicarnos. Tenemos la batalla, les aseguro que tenemos la batalla absolutamente perdida ante las grandes ciudades. Tenemos Barcelona a 1 hora y 20 minutos. Barcelona es una ciudad que genera una cantidad de producción cultural, no tengo que contarles absolutamente nada que no sepan. Con lo cual, el hecho de generar este pequeño milagro de desplazar a 147.000 personas durante 4 días, aún estando en la gente en Barcelona, porque mayoritariamente el público es de Barcelona, pues les aseguro que solo se consigue en base a esto de aquí, a generar contextos auténticos, contextos de vivencia, contextos de distinción y contextos únicos. De hecho, uno de nuestros claims en Tárrega es Tárrega territorio creativo, o cosas que solo pasan aquí, o a veces ya en ambientes más informales lo que pasa en Tárrega se queda en Tárrega. Y de hecho, pues como les decía, es la única forma de tomar la voz ante los centros geográficos, pero también centros, digamos, conceptuales desde un punto de vista de producción cultural. La tercera característica es el espacio y la cultura en un entorno periférico
nos facilita y nos permite jugar. Algo absolutamente imprescindible y a veces olvidado en el ámbito de la cultura. El juego como interacción y sobre todo el juego como redescubrimiento, siempre hablando de la idea de espacio. También enlazando esta idea con la anterior, con la de autenticidad, distinción y singularidad, saben ustedes también que en realidad las grandes ciudades tienen un gran problema con la idea de juego, interacción y redescubrimiento. Ayer estaba hablando con un compañero catalán que hace un festival en Poblenou y que por la tarde va a presentar su proyecto, y que hablaba de la cantidad de notificaciones que le llegan continuamente desde el Ayuntamiento de Barcelona porque se dedica pues, al arte urbano, ¿no? Y, hostia, ya que he hecho ahora, ya cada vez que recibe una carta ya tiembla, ¿no? Y la ciudad de Barcelona, porque más o menos el contexto que yo conozco, pero estoy convencido que cualquier capital del Estado pues, tiene los mismos problemas, tiene un grave problema con la idea de redescubrir, de jugar, de interaccionar con el espacio público. Insisto, los espacios privados ya tienen otras lógicas y otras dinámicas. El otro día, hace pocos días, yo creo que 6 o 7 días, Judit Carrera, en el diario El País, escribió un artículo que se llamaba Geografía de los sentidos y creo que es un artículo muy interesante que le recomiendo y decidí ponerlo aquí en esta presentación. Y básicamente lo que decía era que el hecho de descubrir los espacios, que descubrir los espacios también significa descubrir la realidad, es un ejercicio absolutamente sensorial. Los sentidos nos ayudan pues, a entender las realidades, la vista, lógicamente, la mirada, pero también cualquier otro sentido de los 4 o 5 más, depende. Hay gente que cree que hay 6 sentidos, ¿no? Con lo cual, el hecho de generar expresión artística o creatividad o artes plásticas o artes escénicas o música en el espacio público es una manera que la ciudadanía entre en contacto afable con el espacio público, algo a lo que nunca le podemos o le tendríamos que tener miedo. Yo creo que el fracaso del espacio público es o el miedo. Por un lado, estaríamos hablando de contextos dictatoriales, por ejemplo, o la hostilidad. A mí me da un palo tremendo pasearme por la calle Balmes en Barcelona, porque huele mal y porque hay muchos coches, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar, a través también de la interacción entre espacio y cultura, pues rejugar, interaccionar y redescubrir. De hecho, esto en el fondo creo que es un desafío a la homogeneización de los espacios públicos. A mí me aterra absolutamente ir a una capital europea y ponerme en el centro de la ciudad, que además es algo que me gusta. Cuando alguna vez he estado en los Estados Unidos, una cosa que me da terror es que nunca encuentro el centro urbano, ¿no? Que es algo que los europeos, yo creo que tenemos una tendencia y necesitamos, cuando vamos a cualquier capital, ¿dónde está el centro, ¿no? Y cuando estás en el centro, a mí en los últimos 15 años me da un auténtico terror porque no tengo ni idea dónde estoy, si estoy en Lisboa o en Madrid o en Barcelona, pues porque está todo lleno de Zaras y Mangos, H&M's y todo este rollo, ¿no? Con lo cual, donde quería llegar es que el juego, la interacción y el redescubrimiento creo que son unas auténticas herramientas anti-homogeneización de los espacios públicos. Y para terminar, la interacción entre espacio y cultura genera la auténtica digamos, rotura de roles establecidos. Justamente antes de empezar estábamos hablando sobre el hecho de que cuando sales en el espacio público, las jerarquías
o a veces se rompen, a veces se desequilibran. Cuando estás en un contexto privado, pues las jerarquías son las clásicas. Cuando estás en el espacio público, a veces hay sorpresas. En cualquier caso, yo creo que este tipo de interacción genera 4 fenómenos. El primero es, como os decía, el de la distorsión de jerarquías sociales. El segundo, yo estoy absolutamente convencido que la expresión artística en el espacio público redefine la idea de espectador o la idea de comunidad, en tanto que le apela a su responsabilidad. La primera cosa que no se hace en el espacio público en relación al espacio privado, en el ámbito creativo, es cerrarle las luces a la audiencia, por ejemplo, ¿no? La audiencia está presente y muchas veces se le apela a que participe y a que forme parte de alguna manera, o al menos lo que no se hace es anular a la audiencia, ¿no? Tercera característica, el espacio influye en la creación. Yo creo que el ejemplo más claro pues es justamente, o uno de los ejemplos, es pues nuestro propio proyecto. Hace 20 años las producciones eran todas en sala, y cuando no eran en sala se reproducían los esquemas de la sala, y actualmente hay una auténtica revolución en relación a la creatividad de las compañías para que los espacios tomen fuerza, tomen voz y formen parte de la propia creación. Y finalmente, y en relación al último, a este punto, se genera un vínculo ético con el espacio, porque lo transforma, lo explica, y sobre todo el vínculo ético es porque la expresión artística en el espacio público valora el espacio público, algo que no hay que olvidar nunca, es decir, darle la importancia que tiene, porque justamente son espacios comunitarios. Bueno, esto es lo que hacemos también, esto también es lo que hacemos, y cosas de estas. Les invito a que vengan a conocernos y les aseguro que será una vivencia agradable y placentera. Gracias. Bueno, pues continuamos en estos espacios de cultura, lugares para la cultura. Yo al principio hablaba de un poco de la periferia, del extrarradio, de cómo se viven y cómo se generan nuevos diálogos, ¿no?, entre la cultura y el espacio desde fuera. Y nuestro tercer invitado en esta mesa es Fernando Fajardo. Él es director del Centro Cultural de España en El Salvador, ¿no?, de la ECID. Un espacio descentralizado que en este caso apuesta por el desarrollo local comunitario a través de la cultura. Te quedan 15 minutos, o sea, ya sabes que cuando uno viene a hablar de lo suyo se extiende, así que intenta condensar lo más posible. Estoy acostumbrado a condensar. Vamos a ver. Bueno, pues os quería presentar no tanto como mi acción como director de Centro Cultural, es decir, sabéis que la Agencia Española de Cooperación tiene una red en el exterior y los centros culturales, entre otras funciones, pues se dedican a la promoción de la cultura española y se dedican también a fomentar las redes iberoamericanas, pero en este caso os quería presentar desde esos impuestos que pagamos, desde lo que significa el dinero que se da a Cooperación para el Desarrollo, una iniciativa de gestión colectiva que se llama La Casa Tomada. La Casa Tomada nace hace 3 años en El Salvador. Es realmente, desde un punto de vista de periferia, estamos situados en una ciudad, pero estamos hablando muchas veces de periferias ideológicas, ¿no? Y la periferia también entendida como un lugar donde ciertos elementos gravitatorios importan menos y sobre todo son tendencias
Y la Casa Tomada vive precisamente esa tensión que veíamos ayer entre lo público y lo que es la gestión colectiva, ¿no? Y creo que estamos inventando y yendo hacia adelante en terrenos que todavía nos queda mucho por trabajar y mucho por construir, ¿no? Entonces, en ese terreno, ayer que hablábamos de metodologías, y a mí me gusta hablar de procesos porque estamos hablando en estos momentos de construcción de ciudadanía. Pues la Casa Tomada es dos cosas. Por un lado, podemos ver un espacio centrífugo, en el sentido en que trabajamos con una colonia alrededor, que es el barrio de Las Palmas, que es ahora mismo El Salvador, pues el país más peligroso del mundo. Tenemos una media de 25 asesinatos al día. En el barrio donde trabajamos está dominado por la Mara 18 revolucionaria. El hecho de que nosotros andemos con este color, cultura entre todos, todas, significa que cuando tenemos que entrar en el barrio, tenemos que entrar con alguien del barrio, el poste avisa y así podemos entrar con camisetas de este color, ¿no? Entonces, nuestra acción es irradiar cultura desde un espacio, sobre todo transformación del espacio público y, por otro lado, trabajar un espacio que trabaja como un sistema planetario entre, ahora veréis un poco la tipología. En realidad, pues estamos, digamos, de acuerdo con muchos movimientos, como es el de cultura viva comunitaria, que es una cuestión que a mí sí me gustaría hablar de dos cosas. Primero, de que estamos hablando de que estamos con modelos diferentes con dineros públicos. Y estamos también en una idea que a veces se nos olvida. Es que hay que hacer puentes, o yo lo vivo mucho, puentes con América, y hay todo este movimiento emergente, que es la cultura viva comunitaria, que realmente hacen muchas veces lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿no? Entonces yo creo, ahora por ejemplo, pues os comentaba alguno ayer que va a haber un movimiento en Río, en diciembre, que es Emergencias, donde sería interesante colocar muchas de las experiencias que aquí habéis presentado, interesantísimas. Yo creo que esto es un abanico y una oportunidad de aprender impresionante. Bueno, pues veis, la Casa Tomada responde a la metáfora de Cortázar, de que hay unos fantasmas, no sé si os acordáis un poco del cuento, en realidad es como las ideas van arrinconando a la tradición y al final en un espacio tradicional, esto se arrumbó, esto fue en su día un museo de ciencias. Entonces, sobre él hemos construido unos 18 espacios culturales, ¿no? Entonces, la manera de... Aquí, es que no veis ahí, tenemos 2 pisos y veis un poco... os voy a contar un poco la tipología de usuarios que hemos marcado. Habitantes es aquel que tiene un espacio dentro de la casa. Dentro de la casa está, por ejemplo, la Asociación de Cine, que se fundó, salvadoreña. Hay la Asociación de Jóvenes, músicos, todos ellos apoyados para que se constituyeran como asociaciones. Están... un desarrollo co-creativo, hay un Media Lab, hay un laboratorio de fabricación digital, hay una radio, que es la Radio Tomada, que la podéis curiosear en internet, está el huerto urbano, está la gran sala para espectáculos de teatro, en fin, hasta 16 espacios que ahora no me da tiempo a detallar. Los nómadas son todos aquellos que vienen a una vez a la semana, una vez al mes, pues tenemos a la Asociación de Astronomía, el Coro de Adulto Mayor, las ilustradoras, todo el grupo de arquitectos y urbanistas que están desarrollando en el barrio un proyecto que se llama Tejiendo Tejidos, etc., ¿no? Luego tenemos los casanautas, entendidos como aquellas personas afines, ¿no?, y con la filosofía colectiva de la Casa Tomada, y bueno, los amigos que más no pueden tener tanta relación y pueden vivir, pues eso, pues en Buenos Aires o en Barcelona o en donde sea, ¿no? Y en general luego la idea reflejada al público. Aquí es un poco la reflexión sobre la gobernanza, el modelo de gestión vertical. Nosotros proponemos una visión horizontal, transparente,
Para ello se conforma una asamblea, que lo veis ahí. Hubo personas, precisamente estuvimos inspirados por grupos que se rigen por asambleas en España y nos ayudaron en toda la semiótica también con la que gestual en la que nos entendemos, en la constitución de unas reglas básicas. A partir de ahí formamos 3 grupos de convivencia, que son la Comisión de Sostenibilidad, para ir viendo cómo podemos sobrevivir, la de Convivencia, la de Sostenibilidad, la de Acción Cultural, que ahí se llama Comisión de Trabajo, y la Comisión de Comunicaciones. Entonces aquí os voy a... Ya estamos... Entonces lo que hace la agencia ahora mismo es pagar la electricidad, la vigilancia, el agua, también parte de los recursos humanos, pero poco a poco los colectivos son los que van decidiendo la acción cultural a llevar, y sobre todo hay una cosa muy interesante, ha sido un puente para muchos españoles que llegan o europeos que llegan para que conozcan a todos los artistas. También hemos hecho paralelamente una residencia de artistas. Por 5 o 10 dólares uno puede dormir y todos estos intercambios van con trueque. Tú puedes dormir en la residencia y nos das un taller. Y ha generado muchísima acción cultural a través de trueque. Por eso podéis entrar al Facebook, que se llama La Casa Tomada. A ver cómo es. La Casa Tomada es para vos. En ese Facebook podéis ver cuál es la oferta de acción cultural que tenemos, ¿no? Bueno, aquí no os voy a contar más o menos, esto es todo lo que hace la asamblea, ¿no? Que forman ahora mismo 30 colectivos. 32 son ahora mismo. Son algunos de los que están. DALAF es un espacio donde tienen un tórculo, donde hacen serigrafía. AFIMES es un estudio de grabación. INSERT es un lugar que desarrolla empresas sociales y todas las empresas que se van generando en la casa. Por ejemplo, las señoras que hacen bisutería con reciclaje reciben orientación de cómo montar una empresa, las señoras que llevan el huerto también, los grupos que quieren grabar y quieren buscarse los bolos, les enseñan a cómo montarlo. Ascine es la asociación de cine, ya para los premios Goya este año ya ha habido una película montada acá, el año que viene habrá otra, tenemos una isla de edición y ellos son los que se encargan de una programación de cine fantástica. Factory es donde todos los diseñadores de la casa y todas las personas que trabajan en la casa pueden vender sus productos. La Radio Tomada es un lugar de pensamiento, un lugar crítico. Voy a darme prisa para dejar alguna pregunta, si puede ser. Ahí tenéis este espacio de cogestión, donde todos los freelance pueden ir a trabajar. Estamos con un laboratorio de fabricación digital. Ayer por eso me interesaba tanto la utilización de 3D para prótesis para lisiados, porque hay mucha gente víctima de la violencia. Y intentamos canalizar el uso de la cortadora láser. Y luego hay un grupo de Arduino muy potente que ya está trabajando también. Un proyecto de ellos ha ganado hoy, lo he visto en una propuesta del MIT. En fin, aquí veis a la radio, este es el estudio de música, este es In Situ, este es un espacio para artistas emergentes de artes, un cuarto oscuro que recupera toda la fotografía. Esto fue donado por una universidad de Dinamarca. Tenemos muchas donaciones, no teníamos nada de infraestructura. Nos presentamos a un proyecto de la Unión Europea, ahora tenemos una sala de teatro que es parte de la que gestiona fondos para la casa. La casa recibe fondos de haberse convertido ya en un lugar de oferta teatral, de oferta de danza y musical. Entonces, todo eso dinero pues lo gestionan también los habitantes. Este es el café, que es realmente el corazón, el huerto, el estudio de edición. Esta es la residencia artística, que también admite residencias por tiempo, donde hacemos la profesionalización de artistas, en fin. Y luego, como os digo, es un trabajo
propio en la casa misma y luego en todo el barrio. La idea es generar por la cultura también una idea de cultura de paz, y luego viendo que lo que nos queda, si habéis echado un ojo a los objetivos de desarrollo sostenible, el desarrollo, uno de los puntos donde tenemos entrada es el objetivo 15, que es el de la ciudad. La ciudad pues, puede ser el escenario hoy día, ¿no?, de salir de los museos, ya lo hemos dicho, salir de las cuatro paredes, y también la ciudad es el espacio donde se puede desarrollar toda nuestra acción cultural. Bueno, lo dejo, Rosa, por si alguien quiere preguntar. Sí, yo creo que estamos con... Gracias. Ha sido una presentación express. Sí, sí. Bueno, nos quedan apenas 5 minutos. No sé si nos regalarán 5 más. Yo creo que son 3 propuestas periféricas súper interesantes y que tiene que haber preguntas desde el otro lado, seguro. Así que, por ahí habían... Sí. Mientras tanto, quería pedir si pueden recuperar la presentación, porque se me olvidó una diapositiva, que es un pequeño obsequio que les había hecho y se me olvidó. Bueno, pues sí, a ver, vamos con la primera pregunta. Hola. Bueno, muchas gracias a todas las presentaciones, han sido unos proyectos súper interesantes. Quería dirigir mis 2 preguntas a Gustavo. Como arquitecto y como dinamizador comunitario que finalmente has sido durante la implementación de todos tus proyectos, quería preguntarte acerca de técnicas o dinámicas que has establecido con la ciudadanía a la hora de implementar estos proyectos. Has hablado, por ejemplo, de construcción colectiva. Y aparte me gustaría saber cómo has gestionado, si se ha dado el caso en algún momento, de que hayas tenido algún conflicto con esa ciudadanía que se ve afectada positiva, en este caso negativamente, por la realización de este tipo de proyectos. Gracias. Bueno, cada proyecto tiene... No hay recetas en todo esto. Cada proyecto tiene una metodología. Por eso al principio lo que contaba de que nos acostumbramos a trabajar con lo que teníamos a mano, implica también que cada proyecto no viene con algo que ponemos solamente nosotros, sino que es lo que vemos en el lugar. Por eso no sabría decirte si hay una forma sola, digamos. Nos ha resultado interesante esto que contaba de hacer talleres de construcción comunitaria, pero últimamente hemos tratado de hacer que las facultades de arquitectura empiecen a establecer en sus programas de estudio o en áreas de extensión esta cuestión de que los estudiantes puedan aplicar a trabajar en este tipo de situaciones. Ese es un objetivo que tenemos y ahora estamos tratando de enfocarnos bastante en eso. Pero cada situación, por ejemplo, el trabajo con las escuelas, a nosotros nos está ocupando y nos está preocupando también la construcción de ciudadanía en la escuela secundaria. Y entonces también pensamos que el objetivo, por ejemplo, que ahora también tenemos es de producir en escuelas secundarias actividades que tengan que ver con eso. La Gran Aula el año que viene empieza a trabajar en escuelas construyendo equipamientos comunitarios junto con chicos de escuelas secundarias y estudiantes de arquitectura. Ese es otro de los modelos. Pero después en las comunidades, en el barrio, por ejemplo, el barrio Piedrabuena es una comunidad muy conflictiva, pero porque está en un lugar de disputa y de tensión. Hay una villa de emergencia que esos juegos infantiles al poco tiempo les robaron las sogas y les sacaron los neumáticos. O sea, estamos en los lugares de conflicto, ya hay una situación que nos excede y que nosotros asumimos que forma parte de eso. Lo que sí actuó es que eso sirvió como precedente para que ese espacio público siga siendo un espacio público y no un descampado, y entonces ya no tiene que ver con nosotros, pero sí con el compromiso de la comunidad que eso se mantenga y básicamente con el grupo de gente del Centro Cultural que gestiona ese galpón, que logró aparte que les dieran la personería para que fuera una entidad que lo tuviera a tiempo prolongado, digamos. Es un logro que tuvieron ellos. Entonces nos acoplamos a esas actividades y esas tendencias, ¿no? ¿Alguna pregunta más? La única cosa es que se me olvidó esta diapositiva que quería regalarles, que seguramente muchos nombres ya los conocen, pero son básicamente gente que se ha dedicado a lo largo de la historia del siglo XX y XXI a pensar
a hablar o a escribir sobre espacio público, ciudadanía, expresión cultural y periferia, por si le quieren sacar una foto con el móvil y después ya en casa hacemos una digestión pausada. Trabajo de investigación, ¿no? No sé si tenemos algún minuto más, tenemos alguna pregunta, porque una pregunta más. Ah, sí, vale. Pues cuando quieras. Sí, arrímate el micrófono. La terminología de los centros sociales ocupados de corte anarquista, recordemos que detrás hay una ideología que es el anarquismo y la autogestión, y creo que sería bueno de recibo reconocer lo que hemos aprendido, creo que todos y todas, imagino más o menos durante estos 30 años, de estos centros que han sido espacios de cultura, escuelas de investigación y de construcción de ciudadanía, de donde se ha cogido toda una terminología y un modo de hacer, se ha aprendido, y animar, puesto que el Ministerio de Cultura, bueno, Educación, Cultura es quien organiza esta jornada, que sea consciente que cada vez que desalojan estos centros, están desalojando un espacio cultural, están, digamos, matando un centro de construcción de ciudadanía. Este ministerio, que aquí están algunos representantes, debería, cada vez que desalojan estos centros, mandar un comunicado de adhesión y otro, un burofax al Ministerio de Interior, ¿no?, para recordarle que está, de alguna manera, destruyendo espacios de ciudadanía y de construcción de ciudadanía, a ver si, bueno, lo que es el Ministerio de Interior y las fuerzas ¿cómo se llaman?, de seguridad, de orden y tal, se sensibilizan que no están, digamos, recuperando la propiedad simplemente, sino que están destruyendo espacios de cultura y de construcción de ciudadanía. Bueno, no es una pregunta, es una propuesta. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención. Espero que sigáis disfrutando de este encuentro de cultura local y de construcción de ciudadanía. Gracias.